Hermanos, estamos nosotros ahora estudiando el Salmo 30 y el título de este salmo es El Dios que nunca te abandona. El título de este salmo es El Dios que nunca te abandona. Ahora, si ustedes por favor van a sus Biblias en el Salmo 30 encontrarán un título del salmo. Recuerden, el título no es el que está abajito luego del verso 30 que dice, Salmo 30. Por lo menos en la Reina Valera dice, acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Bueno, este no es su título, este es el título que la Reina Valera le da, pero el verdadero título de este salmo, o por lo menos lo más canónicamente que podemos encontrar este título, es simplemente Salmo de David. Pero también se anexa lo siguiente que vamos ahorita a analizar, que dice Salmo cantado en la dedicación de la casa. Ahí lo ven, ahí está en su Biblia, Salmo 30, ¿no? Pero entonces, para iniciar a ver nuestro salmo, hermanos, y antes de leerlo, yo quiero que ustedes vean este título y entiendan que se nos presenta quién es el autor. ¿Qué dice? ¿Salmo de qué? Salmo de David. Bueno, entonces cuando dicen Salmo de David, nosotros podemos encontrar que no solamente habrá buena música y una hermosa letra, también vamos a encontrar un contenido teológico concentrado. Todos los salmos de David y todos los salmos, los 150, tienen un gran contenido teológico. No es como hoy en día nuestras alabanzas, que desgraciadamente en el cristianismo solamente repiten lo mismo 1000 veces. Así no era con David. Lo que David quería era que se expresara un conocimiento teológico por medio de la música, por medio de la alabanza. Ahora, canónicamente, solamente el salmo se encuentra con el título Salmo de David. Canónicamente ese sería su título. Pero si ustedes ven su Reina Valera, encontrarán otro título. Bueno, una anexión al título que dice Salmo cantado en la dedicación de la casa. Eso es lo que dice, ¿no? En su Biblia de Reina Valera. Salmo cantado en la dedicación de la casa. Ahora, nace la pregunta aquí. ¿A qué se está refiriendo este título? Obviamente tú cuando le pones un título a un escrito es porque se refiere a lo que está en el contenido, pero ahorita vamos a leer el Salmo, para nada encontramos nada que ver con una casa. Es más, vamos a verlo de una vez. Vayan conmigo al Salmo 30, verso 1 al 12 y vamos a leerlo. Ya se los dejo aquí para que lo puedan leer. Vean lo que dice. Ahí está el título. Salmo cantado en la dedicación de la casa, Salmo de David, ¿no? Léanlo conmigo. Salmo 30, verso 1 al 22 dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Verso 6. En mi prosperidad yo dije, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tú tu rostro, fui turbado, a ti, oh Jehová, clamé, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Verso 11. Has cambiado mi lamento el baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Ahora díganme ustedes. Amén. Ahora díganme ustedes, ¿en qué parte mencionan una casa? En ninguna, ¿verdad? En ninguna mencionan una casa. Entonces eso nos deja con algunas incógnitas. Los comentaristas dicen que se refiere a una casa porque se estaba cantando para la futura construcción del templo. Pero bueno, está bien. Se estaba cantando para la futura construcción del templo. ¿Por qué? Porque David no construyó el templo. ¿Quién lo construyó? Salomón. Otros dicen, es que se colocó este título porque cuando David mandó traer el arca, lo trajo ¿en dónde? En el tabernáculo. O sea, no solamente trajo el arca, trajo todo el tabernáculo, que es por así decirlo, que era la casa de Dios hecho por
con cobijas, con sábanas, ¿no? Dedicadas a él de acuerdo con la información dada en Levítico. Y de hecho, tabernáculo también te puede traducir como casa. Entonces, era la dedicación de que el arca iba a llegar a Jerusalén y sí iba a estar allí, en el terreno. Bueno, también nos deja con algunas incógnitas. Otro, dice que a lo mejor David escribió este salmo cuando él hizo su propia casa, ¿se acuerdan? Él hizo su casa de maderas preciosas y a raíz de que él hizo su casa dijo, yo estoy morando en una casa preciosa, pero mi Dios no tiene una casa, ¿verdad? Eso dice la palabra de Dios. Pero otros mencionan que este título, este salmo, de salmo cantado en la dedicación de la casa, fue después anexado. O sea, este salmo no se escribió con este título en mente, sino que fue anexado cuando Zorobabel y el sumo sacerdote Josué, en la primera deportación de Babilonia a Tierra Santa, volvieron a reconstruir el templo por segunda vez. Entonces, este título se anexó muchísimos años después de que fue escrito este salmo. Ahora, ¿cuál de todas esta es la postura correcta? La verdad no se sabe cuál es la postura correcta, no se sabe por qué exactamente se puso este título a este salmo. Pero de una cosa sí estamos seguros. Este salmo sí fue escrito por David. Y este salmo nos va a enseñar la gran verdad de la fidelidad de Dios en cada una de nuestras vidas. Por lo tanto, el día de hoy veremos la constante ayuda de Dios sobre el creyente. Vamos a ver el día de hoy la constante ayuda de Dios sobre el creyente. Y la predicación va a constar de 3 puntos. Ahí está el bosquejo. Punto número 1 del bosquejo. El salmista exalta la ayuda de Dios, verso 1 al 5. El salmista exalta la ayuda de Dios, verso 1 al 5. Punto número 2 del bosquejo. El salmista muestra su debilidad, versos 6 al 10. Punto número 2. El salmista muestra su debilidad, versos 6 al 10. Y, por último, punto número 3. El salmista exalta la fidelidad de Dios, verso 11 al 12. Punto número 3. El salmista exalta la fidelidad de Dios, verso 11 al 12. Entonces, hermanos, vámonos al primer punto del bosquejo. Ya leímos. El primer punto del bosquejo es: el salmista exalta la ayuda de Dios, verso 1 al 5. Y vamos a ir a nuestro texto base, que es el verso 1, Salmo 30, verso 1. Y vamos a irlo analizándolo como es nuestra costumbre, gracias a Dios, verso por verso, palabra por palabra. Vean lo que dice. Primeramente, vamos a leer el verso 1. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has, ¿qué? Exaltado. Y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Bueno, el rey David inicia su cántico diciendo que él, ¿qué va a hacer? Glorificar al Señor. ¿Por qué lo va a glorificar? Bueno, por 2 grandes razones David va a glorificar al Señor por medio de este cántico. Punto número 1, porque Jehová le ha exaltado, o mejor traducido, lo ha salvado de su situación tan desfavorable. De hecho, esta palabra de exaltado, no, en el original no tiene esta conexión, no tiene este significado. Más bien se refiere a que el Señor lo salvó de una situación muy desfavorable. Entonces, por eso está glorificando David al Señor. Y el segundo punto es: porque en esta salvación el Señor no permitió que sus enemigos se alegraran a verlo derrotado. 1, Señor, porque me has salvado de esta situación que para nada me era favorable. Y 2, porque por medio de la salvación que tú me diste a mí, dice David, mis enemigos no me humillaron, y tú, por lo tanto, yo como tu representante, el rey era representante de Dios, igual que somos sacerdote, tú no fuiste humillado, ni yo tampoco. Ahora, con estas dos posturas, con estos 2 puntos, nacería la pregunta, que es: ¿cuál fue esa adversidad, esta situación tan desfavorable en la cual David recibió ayuda y por la cual él en este salmo está exaltando a su Señor? Porque recuerden, el propósito de este salmo es exaltar al Señor. De hecho, yo cuando lo estaba estudiando estaba diciendo: otra vez David hizo lo mismo, me expolió. Por lo general, David siempre en sus cánticos dice cómo va a terminar el salmo en los primeros versículos. Siempre hace lo mismo. Es un spoiler. Ya sabemos cómo va a terminar esto. Que el Señor ayudó a David, pero
vamos a ver el recorrido, de qué manera lo ayudó. Entonces, vean el verso 2. Salmo 30, verso 2. ¿De qué lo ayudó? Dice el verso 2, Jehová, o mejor también traducido Yahvé, Dios mío, a ti clamé, a ti clamé, ¿y qué hizo? Me sanaste. Pero antes de entrar a esa parte de que fue sanado, vamos a analizar la primera parte del verso 30. Vean lo que dice, Jehová Dios, ¿no? Es la primera parte, Jehová Dios. Ahora, yo sé que nuestra Reina Valera traduce Jehová, está escrito Jehová Dios, pero en el hebreo en el cual fue escrito este salmo, la palabra Jehová no es Jehová, la palabra es Yahvé. Recuerden esto, cada vez que se ocupe la palabra Yahvé en los salmos o en cualquier parte de la Biblia, alude al título de Dios del gran yo soy, el gran yo soy, el Dios de las promesas del pacto, el eterno, el autoexistente. Entonces aquí David está glorificando y está clamando ¿a quién? Al autoexistente Yahvé, al gran yo soy, al Dios del pacto. Ahora, la siguiente palabra, Dios, se puede traducir como Elohim. De hecho, es la palabra correcta, Elohim. ¿Qué quiere decir esta palabra Elohim? Bueno, su traducción más exacta no es Dios. Su traducción más exacta de Elohim es el soberano. El soberano, aquel creador que está por encima de toda la creación. Entonces, ¿a quién se está dirigiendo David? ¿A quién le está diciendo? A ti clamé, ¿y qué? Me sanaste. A ti, Dios de pactos, a ti, Dios eterno, a ti, el que nunca su palabra ha caído, a ti que gobiernas sobre toda la creación, clamé. David no tenía un entendimiento pequeño de quién era su Señor. David conocía perfectamente quién era su Dios, quién era aquel a quien clamaba. David lo conocía, por supuesto, pero a pesar de que encontramos en la palabra de Dios estas dos poderosos títulos de Dios, o también se puede llamar dos poderosos nombres de Dios, Yahvé y Elohim, eso no es lo que termina llamando la atención, o por lo menos a mí no. ¿Saben lo que llama la atención? La tercera palabra del verso 2. ¿Qué dice? Jehová, o mejor dicho, Yahvé, Elohim, eterno, soberano, mío. Esto es lo que realmente llama la atención. ¿Por qué? Escucha, esto es asombroso, hermanos. ¿Por qué? Porque el salmista está afirmando, escucha, está afirmando que el eterno, el autoexistente, el soberano sobre todo, el creador de todo, le pertenece a él. Le pertenece a él. Ahora, no quiero que se confundan, hermanos. En el contexto del verso 2 del Salmo 30, aquí simplemente David está diciendo que cuando dice esas palabras, Jehová, Dios mío, está diciendo, Jehová, Dios, es mi Dios. Jehová es mi Dios. En el contexto esto es lo que está diciendo, yo creo en este Dios, yo creo en el Yahvé, yo creo en el Elohim. Pero ¿qué creen, hermanos? Nosotros no solamente tenemos el privilegio de ver un simple salmo, tenemos el privilegio de ver todo el contexto de Dios. ¿Y qué creen? A la luz de toda la escritura encontramos una gran verdad. Y esta gran verdad es de que como nosotros le pertenecemos a Dios, ¿qué creen? Él también nos pertenece a nosotros. Esa es una gran verdad y sin duda aquí David lo sabía. ¿Por qué? Porque ahora por la reconciliación de Cristo Jesús por medio de su sacrificio en la cruz, no solamente la Trinidad está estrechamente unida, nosotros, hermosamente, hermanos, hemos sido anexados a esa hermosa comunión con la Trinidad como su iglesia, como el cuerpo de Cristo. Sergio, dame una evidencia de esto. Juan capítulo 17, verso 20 y 21. Juan capítulo 17, verso 20 y 21. Y nos daremos cuenta de esta hermosa verdad que nosotros somos de Dios como Dios es nuestro por la estrecha comunión que tenemos con Cristo Jesús. Juan capítulo 17, verso 20 y 21.
Estamos en Juan, capítulo 17, verso 20 y 21. Dice así la palabra de Dios. Dice, mas no ruego solamente por estos. Recuerden, en el contexto, nuestro Señor Jesucristo está en última cena, está hablándole a los 12 y está haciendo su última oración. Una oración tan poderosa que no solamente oró por los creyentes que estaban con él, sino que nos fortalece, nos pone como escudos, nos pone una muralla a todos los creyentes de un futuro. Entonces, a la luz de esto, dice Jesús, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí entramos nosotros. Escuchen, con este propósito. Recuerden, cuando encontramos un para qué, es para un propósito. Esto nos muestra un propósito. ¿Por qué el Señor Jesucristo está orando? Para que todos sean uno. Escucha, como tú, oh Padre, en mí, dice Jesús, y yo en ti. Escucha, que también ellos sean uno en quienes, en nosotros, o sea, en el Padre y en Jesucristo, para que el mundo crea que tú que me enviaste. Entonces todos nosotros tenemos una comunión con la Trinidad, nos pertenecemos unos a otros por estar anexados, por estar en la vid que es Cristo Jesús. Esto es hermoso. Esto es sumamente hermoso. Por esto oró nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué creen? Se cumplió. ¿Por qué? Porque Él es el eterno, el Dios de las promesas. Y ninguna de las palabras de nuestro gran maestro cae. Al contrario, cada palabra que sale de la boca de Dios, ¿qué? Se cumple. Entonces, hermano, tú, al igual que David, puedes decir con toda libertad en el mundo, así como yo soy de Dios a precio de sangre, así también Dios es mío por esa misma sangre. Nos pertenecemos mutuamente. Nos pertenecemos unos a otros. Bueno, y esta verdad tiene que llevarte a experimentar, hermano, no solamente un gran gozo, porque tienes la mayor posesión del universo. O sea, ¿cuál es la mayor posesión del universo? Dios mismo. Tú tienes a Dios. Esto te tiene que llevar un gran gozo, pero no solamente te tiene que llevar un gran gozo, sino también esta verdad te tiene que llevar a una completa paz. ¿Por qué? Porque tienes que tener la confianza de que en todas tus adversidades, el eterno soberano estará allí a tu lado, dispuesto a prestar su oído y su favor para ayudarte en cualquier momento. Porque tú le perteneces y porque Él te pertenece a ti. Ahora, por eso el rey de Israel no solo se queda contemplando la grandeza de su Señor, también en esta gran confianza en saber que era muy amado a través de su Señor, de esta gran comunión, dice lo siguiente. Recuerden, estamos en el verso 2 de Salmos, dice, oh Jehová, Dios mío, a ti clamé. Porque David se sentía muy amado, él dice, a ti clamé. En otras palabras, también se puede traducir, a ti oré desesperadamente por ayuda. Este clamar no solamente es hablar por hablar, sino es hablar a Dios, pero desesperado pidiendo una ayuda que solamente sabes que Él te puede ayudar. Por eso Él clamó, por eso David oró. Ahora, algunos de ustedes podrían decir, claro que David clamó a Dios. Por supuesto que era natural que clamara a Dios para que Él supliera todas sus necesidades. Pues David era considerado el hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué hay de mí, Sergio? Yo no soy como David. Yo no tengo su renombre, yo no tengo sus obras, yo no tengo su fe, yo no tengo nada de lo que David tenía, yo no tengo su poder, yo no tengo su prestigio. Yo no soy como David. Si yo clamo a Él, ¿qué me espera de parte de mi Dios? Hermano, Dios no se fija en nada de lo que se fija el hombre. Así que desecha todas estas ideas que están en tu mente. Basta una única cosa para que Dios se fije en ti y que tú puedas clamar a Él. ¿Qué es esta cosa? Que tú creas en Cristo Jesús con todo tu corazón, que renuncies a tu manera de vivir,
Y una vez que hagas eso, que le pongas a sus pies de nuestro Señor tu vida, abandones tu pecado, ¿qué crees? Tú ya eres muy amado por tu Señor. Tú ya eres muy amado por tu Señor. Entonces, Dios en su misericordia te invita. Es más, espera que tú vayas a Él con tus problemas, con tus anhelos, con todas tus necesidades y triunfos, y le digas en su trono celestial: Padre, a ti vengo a clamar, a ti vengo a orar. Ayúdame. Sergio, ¿solamente basta esto para abrir el trono de la gracia y que yo pueda entrar? Claro, nada más. Así de simple. David no se acercó a Dios en oración, en clamor por todo lo que él tenía. No. David se acercó a Dios porque entendía que él era muy amado por rendirse a sus pies. De hecho, hermanos, póngase a pensar. El cristianismo es muy sencillo. Es muy simple. Solamente basta que nos humillemos y que gocemos. Nada más, nada más. Pero hermanos, vean, no quiero que me crean a mí, quiero que le crean a las Escrituras. Por eso les voy a dar unos pasajes bíblicos donde podemos ver esta verdad. Vean lo que dice Romanos 8:32. Aquí podremos ver esta verdad en donde Dios está dispuesto a darte todo lo que tú necesitas. Escucha, no lo que anhela tu pecaminoso corazón, sino lo que necesitas realmente para hacerte a la imagen de su Hijo Jesucristo. Romanos 8:32 dice, escucha, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, retóricamente, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ahora, si Dios, el Padre, ya te entregó lo mejor que tenía, que era su Hijo, ¿cómo no va a suplir todas tus necesidades, que valen mucho menor que su Hijo? Siguiente, Filipenses 4:19. Yo lo voy a leer porque, véanlo en la pantalla. Esta es una traducción de la Biblia textual, cuarta edición. Obviamente en sus Reinas Valeras va a ser diferente, pero esta es una traducción de la Biblia textual, cuarta edición. Vean lo que dice Filipenses 4:19. Dice, mi Dios, pues, suplirá todas vuestras necesidades según que su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Él va a suplir todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuántas son riquezas de Dios en Cristo Jesús? Eternas, abundantes. ¿Y qué crees? Las va a suplir todas y cada una de tus necesidades. Ahí tienes que depositar tu fe. No en estas palabras de este pastor, sino en las palabras que están en los versos bíblicos. Ahí está. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si quieres que Dios supla tus necesidades, tienes que orar, tienes que pedir, tienes que suplicar, tienes que agradecer, tienes que alabar, pero sobre todas las cosas tienes que hablar con Dios, porque Él es el quien te va a escuchar y va a extender tu mano para ayudarte. Y entonces, ¿qué va a pasar? Al final de Salmo 30, verso 2, ¿qué va a pasar? Dice, Salmo 30, verso 2, Jehová, Dios mío, a ti clamé, ¿y qué? Y me sanaste. Él te ayudará. Jehová, ¿qué hizo? David, ¿qué hizo? Clamó. David, ¿qué hizo? Externó lo que él tenía. ¿Por qué? Porque él sabía que era amado con Dios. Obviamente él vivió una vida en santidad, claro está. Y entonces, cuando esperas todo de Dios, el Señor te responde. ¿Y cómo le respondió a David? Le sanó. En su aflicción le sanó. Ahora, hermanos, esto es interesante porque no se menciona la enfermedad exacta de David. No se menciona su enfermedad. No se sabe de qué fue sanado. Pero, por lo visto, David confiesa que esta enfermedad era tan grave que lo había tumbado en la cama y parecía que iba a morir. ¿Cómo lo sabemos esto? Por los siguientes versículos. Vayan al Salmo 30, verso 3.
Vean cómo continúa David con esta idea. Recuerden, los primeros versículos de David son un spoiler. Entonces, así continúa diciendo la idea. Salmo 30, verso 3 dice: Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol y me diste vida para que no descendiese, ¿a dónde? A la sepultura. Entonces, cuando David menciona la sepultura y el Seol, el salmista nos deja ver que realmente él sentía que ella se iba a morir. Ahora, yo sé que a los hombres una gripa no nos pega igual que a las mujeres. Yo sé que a los hombres la gripa es casi el dolor como un parto, pero no se está refiriendo a esto realmente. Así que mujeres, no piensen que es una gripa, no, para nada. Realmente es una enfermedad que David lo estaba llevando a la muerte. Y imagínense a David tumbado en la cama, enfermo, sin poderse mover, débil, y diciéndose a sí mismo: caramba, me enfrenté a un gigante, peleé contra ejércitos, salí victorioso por mi fuerza y mi espada, pero ahora una pequeña enfermedad, algo tan diminuto que puede entrar a mi cuerpo, me está ganando y me está matando. ¿Qué hago en contra de este pequeño gran enemigo que me está azotando mi cuerpo y que simplemente me está llevando a la tumba? ¿Qué es lo que dijo David? ¿Qué es lo que hizo David cuando se vio ya casi muerto por una enfermedad? Verso 2. ¿Qué hizo? Clamó David, ¿a quién? Al Elohim, al soberano. ¿Y qué pasó con ese Dios todopoderoso? Le plació extenderle la mano, ¿para qué? Para sanarlo. Le plació ayudarlo en su aflicción. El rey fue sanado, el rey fue liberado de su angustia, de su enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que hace David cuando fue sanado? Empieza a animar a su pueblo. Empieza a animar en este verso 4 a su pueblo que ellos también adoren al Dios poderoso, al Dios que pueda ayudar en cualquier necesidad. Vayan conmigo, Salmo 30, verso 4. Dice, Salmo 30, verso 4. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Ahora, pongan atención. El verso no dice, canten a Jehová todo el pueblo de Israel. ¿Dice eso? No. ¿Qué dice? Canten a Jehová vosotros, ¿qué? Sus santos. Hay una gran distinción, hermanos. La palabra santo en hebreo es la palabra Hasid. ¿Y a qué se refiere? Literalmente, la palabra Hasid se traduce como fieles. Canten a Jehová ustedes, sus fieles. Es la traducción más correcta, sus fieles. Ahora, ¿a qué se está refiriendo con esto? Fieles. Bueno, se refiere a toda persona que tiene un amor, escucha, leal a Dios, o sea, sus fieles, sus devotos, sus verdaderos adoradores. Escucha algo, David no está llamando a todo el pueblo a que adore a Jehová. ¿Por qué? Porque David entiende que aunque son el pueblo de Dios, no todo su pueblo le ama de todo su corazón. Tú puedes decir que eres pueblo de Dios, pero no le puedes amar de todo su corazón, porque a lo mejor tus hechos dan evidencia de algo contrario. Entonces David le está diciendo únicamente a los fieles de Dios, a los que le aman de todo corazón, a los que le obedecen, a sus verdaderos devotos, a los que verdaderamente en su corazón son adoradores en espíritu y en verdad, ustedes adoren a su Dios. Solamente a ellos se está dirigiendo, nada más. Solamente aquellos que tienen un deleite en Jehová. Yo te pregunto a ti, hermano, ¿tu nombre está entre estos fieles que adoran a Dios con todas sus fuerzas? Te repito la pregunta, ¿tu nombre está entre estos fieles que adoran a Dios con todas sus fuerzas? Hermano, hermana, yo espero realmente que sí. Yo espero que tu respuesta sea sí, hermano, amén. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si tú realmente no amas a Dios con todo tu corazón, no le eres fiel con esta fidelidad que encontramos en el Salmo 30, verso 4, ¿qué crees? No importa todo lo que aparentemente tú hagas en nombre de Dios.
Dios lo va a tomar como basura. Dios no te está volteando a ver porque no eres un fiel de corazón. Escucha, si tú no eres un fiel de corazón, Dios te repudia. Sergio, son muy fuertes palabras. Claro, pero no las dije yo. Vayan al Salmo 5:5. Si tú no eres un fiel de corazón, Dios te repudia. ¿Por qué? Porque entonces eres un inconverso. Salmo 5:5. Salmo 5:5. Vean lo que dice. Los insensatos, escucha, no estarán delante de ¿qué? De tus ojos. O sea, no estarán en tu presencia, Jehová. Escucha, aborreces, odias a todos los que hacen ¿qué? Iniquidad. Aborreces, odia a Dios a todos los que cometen pecado deliberadamente. Toda aquella persona que no se somete a Dios, Dios lo odia, lo aborrece. ¿Tú estás entre ellos? Tú que te haces llamar cristiano, pero que afuera te comportas como el diablo. Tú que te haces llamar cristiano, pero dentro de tu corazón apapachas tu pecado. Déjame decirte esto. No estás bien con Dios. Y ahí lo dice. Reconcíliate con Él. Haz las paces con Él. Porque un día llegará este Rey Santo con todo su ejército, abriendo los cielos, y también los sellos, y te tomará como enemigo. Y ahí ya no habrá arrepentimiento para tu alma. Pero bueno, pero tú que eres justo, tú que eres fiel, ahora me dirijo a los santos verdaderos, tú que eres justo, tú que eres fiel y eres apartado del Señor con todo tu corazón, aunque imperfecto, pero genuinamente adorador en espíritu y en verdad, ¿qué debes de celebrar junto con David? Salmo 30, verso 5. Salmo 30, verso 5. Esto tienes que celebrar con el rey David. Salmo 30, verso 5. Porque un momento será su ira, pero su favor durará ¿qué? Toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana ¿qué? Vendrá la alegría. David hace un evidente contraste aquí, hermanos. Un contraste entre su bendición a los fieles y al mismo tiempo un contraste entre la disciplina que Dios le da a sus propios escogidos. Hermanos, miren, posicionalmente hablando, este es un término teológico y quiero que se lo aprendan. Posicionalmente hablando, tú ya eres santo. Dios cuando te santifica, cuando Dios te salva, posicionalmente te saca de este mundo. De hecho, la palabra santo es separados, te separa de este mundo y te pone en el reino de los cielos. Posicionalmente tú ya estás allí. Pero ¿qué crees? Seguimos en esta carne con nuestras vidas imperfectas, pero seguimos al mismo tiempo siendo moldeados por el Espíritu Santo, moldeados a la imagen de Cristo. Y aunque a veces nuestra naturaleza pecaminosa se revela, siempre tendremos ahí un Padre fiel, dispuesto a disciplinarnos cuando estamos cometiendo un pecado y cuando nos estamos saliendo de redil. Él siempre nos va a tratar de limpiar y siempre, créanme, nos va a limpiar cuando nosotros queremos salirnos a pecar. Ahora, ¿por qué es importante esto? Hermanos, déjame decirte una cosa. Dios sí castiga a sus hijos. Dios sí castiga a sus hijos. Por eso el salmista está colocando estas palabras, porque el salmista estaba en su enfermedad en medio de una reprensión de parte de su Dios. ¿Dónde dice en las escrituras que Dios castiga a sus hijos? Vayan conmigo a Proverbios 3, verso 11 y 12. Proverbios 3, verso 11 y 12. Proverbios 3, verso 11 y 12. Vean lo que dice, para que vean que los hijos de Dios sí podemos caer en reprensión directa de parte de nuestro Señor.
Escucha, este es un consejo que Dios da. No menosprecies, hijo mío, ¿el qué? El castigo. ¿De quién? De Jehová. Castigo. Ni te fatigues de su corrección, que es la misma idea, castigo. Porque Jehová, escucha, al que ama, ¿qué hace? Castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bueno, ¿tú nunca castigaste a tus hijos? Es una evidencia de que nunca los amaste, ¿eh? Porque el padre que ama, ¿qué hace? Castiga, reprende a su hijo. Dios te ama genuinamente. Entonces, cuando tú te vas a comportar mal, ¿qué hace el Señor? Te castiga, te reprende. Ahora, regresando al verso 5 del Salmo 30, David escribió estas palabras, porque un momento será que su ira, y las otras palabras, por la noche durará el lloro. O sea, pasajeramente. ¿Por qué? Porque aquí David ya está empezando a hablar lo repito, de una reprensión que David experimentó por haber pecado en contra de su Dios. Sergio, ¿cómo sabemos esto? Por las siguientes palabras del salmista en el verso 5, Salmo 30, verso 5. Ahí David, recuerden, del verso 1 al verso 4, David está extasiado porque tuvo una liberación, tuvo una ayuda de parte de su Dios, porque tuvo una enfermedad que casi lo mata. Y David está, pues, exaltando a su Señor. Pero la realidad es que este era un castigo que Dios le había puesto a David por un pecado que él había cometido. ¿Cuál es ese pecado? Salmo 30, verso 5. Perdón, vamos a Salmo 30, verso 6. Salmo 30, verso 6 y la primera parte del verso 7. Vean lo que dice. Aquí David va a empezar a confesar su pecado. Pongan mucha atención. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido o removido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Vamos a detenernos tantito allí. A pesar, hermanos, de que David públicamente haya declarado que Jehová era su sustento y su ayudador, en realidad, antes de esta enfermedad, hermanos, en su corazón de David comenzó a brotar una raíz de soberbia. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Había empezado a brotar en el corazón de David una raíz de autosuficiencia, de soberbia. Era como si David estuviera diciendo, Dios, gracias por todo lo que me has dado. Igualito que rey Nabucodonosor salió a su balcón y dijo, todo esto lo que he hecho por mi mano fuerte y poderosa. Con la misma boca que estaba adorando a Dios y dándole gracias por todo lo que le había dado, con esa misma boca estaba pecando en contra de su Dios al decir, ¿qué prosperidad tengo? Jamás seré removido porque yo me lo he ganado con mis propias manos. Muchas veces somos igual. Muchas veces somos igual nosotros. En la iglesia, Dios, yo entiendo que tú me das todo. Amén, aleluya, y cantamos, ¿no? Y aplaudimos. Llegamos a nuestra casa, llegamos al trabajo. Yo soy el campeón de mi oficina. Soy el que más vende. Yo soy el campeón. Aquí, esta oficina no se movería sin mí. ¿O ves tus posesiones? Por mi esfuerzo, por mi dedicación, tengo X o Y cosa. Caramba. Eso es soberbia. Eso es autosuficiencia. David, hermanos, al encontrarse en una gran comodidad en su vida, esta misma comodidad lo llevó a pecar en contra de su Dios, porque llegó a pensar que todo lo que tenía era porque él había trabajado por eso, y por eso mismo podía estar bien tranquilo. ¿Cómo dice? Porque jamás, a su parecer, sería conmovido. Hermanos, ¿está mal que el Señor nos dé comodidad? No, de hecho, Él es el que nos las da. Él nos da tiempos de refrigerio, pero hermanos, tenga cuidado cuando haya comodidad en sus vidas. ¿Por qué? Porque a la luz de la palabra de Dios,
esta comunidad nos puede llevar al pecado. Vayan conmigo, Deuteronomio 32:15. Deuteronomio 32:15. Deuteronomio 32:15. Vean lo que dice. Escucha. Pero engordó Jerusún, o sea, Jacob, y tiró coces, o sea, pateó. Pero engordó Jacob y pateó. Engordaste, escuchen, engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Una vez que Jacob, el pueblo de Israel, estaba tranquilo, estaba engordado, estaba en la mejor posición de su vida, ¿qué pasó? Tiró patadas a su creador y porque se vio seguro, abandonó a su Dios y lo menospreció. Soberbia y autosuficiencia. ¿Por qué? Porque tuvieron un tiempo de abundancia. Se descuidaron. Jeremías 22:1. Jeremías 22:1. Misma idea la vamos a encontrar en otro pasaje de la Biblia. Jeremías 22:1. Dice, te he hablado, escucha, ¿en dónde? ¿En qué momento le habla Jehová? En tus prosperidades, mas dijiste, no iré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. ¿Cuándo le habló Jehová? Cuando eran prósperos. Y cuando eran prósperos, ¿qué hicieron? No te escucho, Jehová, no te escucho. ¿Por qué? Porque no te necesito ya que estoy bien. Último, Oseas 13:6. Oseas 13:6. Último. Oseas 13:6. Oseas 13:6. Vean lo que dice. En sus pastos se saciaron. Una vez más, había abundancia. Y repletos. ¿Se qué? Se ensoberbeció su corazón. Por esta causa, se olvidaron de mí. Ahora, vuelva a lo mismo. Los tiempos de refrigerio, ¿quién nos los da? El Señor. Los tiempos de abundancia en nuestra vida, ¿quién nos los da? Adonai, el Todopoderoso, por supuesto. Pero ¿qué crees? Tu corazón es tan malvado que lo bueno que te da Dios lo transformas en pecado y empiezas a creer en tu pequeña mente que todo lo que tienes no es porque el Señor te lo ha dado, sino porque lo mereces y porque has trabajado por Él. Te empiezas a creer autosuficiente. Y si bien algunos llegan a la osadía no solamente de decir, Señor, te necesité un poco, sino que le empiezan a decir como aquel hombre en la parábola, Padre, ya me voy a apartar de tu casa. El hijo pródigo, ¿se acuerdan? Me voy a buscar suertes en mi propia fuerza. Y se van de la casa del padre. ¿Y el padre qué creen que hace? ¿Qué hizo en esta parábola el padre del hijo pródigo? Vete. Si quieres irte, vete. A ver si es cierto que fue tu propia fuerza, a ver si es cierto que fue tu propia mano la que te sustentó. Esto fue lo que hizo el Señor con David. Le dijo, vete. ¿Qué dice la segunda parte del Salmo 30, verso 7? Recuerden, tenemos un David exaltado, tenemos un David que se piensa autosuficiente. Dice la primera parte del verso 7, porque tú, Jehová, en tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escucha, cuando David estaba en el pináculo de su soberbia, ¿qué hizo Jehová? Escondiste tu rostro y ¿qué? Fui turbado.
escondiste tu rostro, fui turbado. Lo primero que Dios hizo para tratar el corazón soberbio de David fue esconder su presencia de David. El Señor se apartó de David y lo dejó solo. Y entonces, ¿qué pasó cuando el Señor dejó solo a David? Comenzó su problema de la enfermedad. David, ¿tú dices que puedes? David, ¿dices que eres fuerte? David, ¿dices que jamás serás turbado? Me voy a echar un paso para atrás y vas a ver cómo tu pequeño mundo se empieza a desmoronar. ¿Por qué? Por tu pecado de soberbia. Entonces vemos las siguientes palabras. Salmo 30, verso 8 y 9. Vean lo que dice. Esto ya es un David ya viéndose desesperado. A Dios Jehová clamé y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo y anunciará tu verdad. Cuando David se vio completamente solo en su enfermedad, cuando David se vio completamente que estaba perdiendo la vida, no le quedó de otra más que volverse otra vez a su Dios y decirle, yo no te puedo alabar muerto, yo no te puedo alabar cuando esté en la cama en el lecho de muerte. Por favor, ayúdame, quítame esta disciplina que yo por mi soberbia acarrea en mi vida. Ah, qué diferencia, ¿no? Dice el Señor. Qué diferencia de actitud. Cuando te encuentras fuerte no me necesitas, pero apenas te toca una enfermedad, ¿ya vienes a mí? ¿No se les hace esto algo parecido en nuestras vidas muchas veces? Cuando estamos bien, desechamos a nuestro Dios, dejamos de venir a la iglesia, dejamos de ofrendar, dejamos de evangelizar, dejamos de leer la Biblia, nos preocupamos más por cosas aparentemente a nuestros ojos importantes que los asuntos de Dios. Y el Señor en su amor, ¿qué es lo que hace? Se aparta. Escondo mi rostro de ti. Hijo, hija, concéntrate en lo que te quieres concentrar. A ver cómo te va. Y por un tiempo todo va bien, ¿cierto? Y de repente poco a poco nuestro mundo se empieza a desmoronar. Quizás no como una enfermedad como con David, pero vemos poco a poco cómo cuando Dios quita su bendición de nosotros, cómo todo se empieza a caer. Nuestro pequeño castillo de naipes no es lo suficientemente fuerte. Y empezamos igual que David. Señor, yo en mi muerte no te puedo alabar. Señor, ayúdame en esta enfermedad. Señor, susténtame en mi trabajo porque ya están a punto de correrme. Señor, tengo este problema en la familia, no sé qué hacer. Pero ¿quién fue el que se apartó? En su soberbia, ¿quién fue el que se apartó? Uno mismo. ¿Cómo continúa el verso? El Salmo, perdón. Salmo 30, verso 10. David continúa con más súplica, diciendo, oye, oh Jehová, ¿y qué? Y ten misericordia de mí, Jehová, o también Yahvé, Dios de pactos, Dios eterno. Sé tú que mi ayudador. A lo mejor tú aquí, recuerda, ¿dónde está David pidiendo? ¿En qué momento de su vida David está pidiendo esta ayuda? En un momento de una enfermedad muy grande. Aparentemente, si nosotros nos transportamos en nuestra imaginación a la alcoba de David, David a lo mejor está ojeroso, está pálido, está flaco, está echado en la cama, está con lágrimas en los ojos y le está diciendo, Jehová, ten misericordia de mí. Y nosotros podemos ver a este pobre hombre débil, humanamente hablando, no se puede ni mover, ya se está a punto de morir. ¿Pero qué creen? A pesar de que en los ojos nosotros en la carne lo podamos ver débil, él realmente está recuperando su fuerza espiritual. ¿Por qué? Porque cuando fue soberbio, se alejó de Dios y creyó que iba a poder él solo. ¿Y ahora qué está haciendo? Ten misericordia de mí. Otra vez está regresando a su Dios. Otra vez está regresando al que realmente lo sustentaba, al que realmente le estaba dando fuerzas. Ayúdame, Dios. Entonces otra vez más estamos viendo con esas palabras cómo el gigante se está levantando. El gigante hombre de Dios se está levantando. Si tú has pecado en contra de Dios en soberbia, si tú te has alejado de tu Dios, si tú has perdido comunión con tu Creador y el Señor ha escondido su rostro de ti y te ha dejado a tu suerte, ¿cuál es la manera para salir de esta disciplina de Dios? Porque créeme,
Es disciplina de Dios lo que está pasando en tu vida, si es que está ocurriendo algo. ¿Cuál es la mejor manera de salir de esta disciplina? Igual que David, arrepiéntete, arrepiente de tu pecado, humíllate como se humilló David. El soberbio David ahora le estaba rogando a Dios por su vida. Y vuelve a la senda de salvación, porque el Señor es misericordioso. Les voy a dar un ejemplo de un hombre que también, igual que David, entró soberbia a su vida, Dios le dio una enfermedad, cayó en pecado y después también fue exaltado. Mejor dicho, fue liberado de su enfermedad y de su juicio. Vayan conmigo a 2 de Crónicas, verso 32, 24, 26. Contexto. ¿Se acuerdan quién es el rey Ezequías? Bueno, por lo general el rey Ezequías es famoso no solamente por seguir la palabra de Dios, sino que este fue el rey que el Señor le dijo por medio del profeta Isaías, te queda tanto tiempo de vida. ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que hizo? Se puso a llorar, odió al Señor, se puso a llorar, oró al Señor, y el profeta apenas estaba saliendo de su casa, del palacio, y se regresó. No, ¿sabes qué, rey? El Señor dice que te va a extender su vida. Bueno, este es el rey que vamos a estar a punto de ver. En Crónicas hay una pequeña historia de esto, condensada, pero que nos sirve para lo que estamos a punto de ver. En aquel tiempo, escuchen, Ezequías, ¿qué le pasó? ¿Enfermó? ¿De qué? De muerte. O sea, el Señor ya le había dicho que iba a morir por medio de esta enfermedad, ¿cierto? Oró a Jehová, quien le respondió. Aquí entra el profeta que le obró también y que Jehová le dijo, ve y dile que no va a morir. Quien le respondió y le dio una señal. ¿Se acuerdan? Que se retrocediera, que la sombra. Verso 25. Escucha, después de que el Señor le ayudó. Verso 25. Mas Ezequiel no respondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino que la ira contra él. Y no solamente contra él, y contra Judá, o sea, contra su reino, y Jerusalén, la ciudad santa. Escucha, pero, aquí hubo un contraste, pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, ¿qué hizo? Se humilló. ¿A quién? Él, a Dios, a Dios, él y los moradores de Jerusalén. ¿Y después qué pasó? Y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. No vino la ira de Dios, no vino el castigo de Dios. El Señor tuvo misericordia. Misma situación que David. Un hombre que fue ayudado en su enfermedad. Cuando fue ayudado, se ensoberbeció. Dios le iba a traer un castigo a su vida, pero él captó y se humilló a tiempo de su Señor. ¿Y el Señor qué hizo? Pausó su castigo. Eso puede pasar contigo, ¿eh? Si te humillas, si dejas tu pecado. Si tú estás bajo la mira de Dios porque ya está castigándote o está a punto de castigarte por tu pecado, haz igual que estos dos reyes, haz igual que David y haz igual que Ezequías. Humíllate a tiempo. ¿Para qué quieres pasar por este castigo como si pasó David? Humíllate a tiempo, todavía hay tiempo. O sea, tú no quieres pasar por el castigo de Dios. Y con humildad se lo digo, se lo dice alguien que pasó por un castigo de Dios. Tú no quieres. Dios te puede quitar todo lo que has trabajado. Dios te puede quitar lo que más anhelas. ¿Para qué? Para humillarte. Si eres un verdadero hijo, ¿qué va a pasar? Vas a aceptar el castigo, si es que ya lo tienes, te vas a humillar y vas a crecer en Cristo. ¿Tú no eres un hijo? Nunca te vas a humillar. Le vas a empezar a echar la culpa a Dios, te vas a alejar más. Es la realidad. ¿Por qué? Porque no te interesan las cosas de Dios. Pero entonces cuando te humillas, ¿qué pasa con tu Creador? Él te responde a bien y Él te exalta. Vayan conmigo a Salmo 30, verso 11 y 12, ya para terminar. Salmo 30, verso 11 y 12. ¿Qué pasó con David una vez que se humilló? ¿Qué pasó con David una vez que entendió que él había pecado contra Jehová?
el Señor, que es misericordioso, le dio salvación, le sanó de la enfermedad, y una vez más el corazón de David se volvió a llenar de gozo de Dios. Vean lo que dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ciñiste de alegría. Por tanto, a ti que cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré que para siempre. La ayuda llega cuando tú humillas al Señor. La ayuda llega cuando tú decides estar en los caminos de Jehová. Y Él nunca te hubiera soltado la mano si tú primero no hubieras dado patadas como lo hizo el pueblo de Israel en su momento. El problema no es Dios, el problema eres tú. Y si el Señor ha quitado su mano de ti es porque tú has querido soltarle la mano. Pero, ¿hay restauración? Claro. ¿Hay sanidad? Por supuesto. ¿Tu Dios misericordioso te va a dejar en ese hoyo? No por siempre. Entonces, hermanos, para terminar, recuerda esto y recuerda los primeros puntos de Salmo. Dios te ama. Primero, eso que no te quepa la más mínima duda. Dios te ama porque Dios te salvó. Dios quiere que siempre estés con Él. Pero si tú en tu pecado decides alejarte de Él, Él te va a reprender alejando su rostro. Pero hay tiempo, hermanos. Mientras tengamos vida hay tiempo. Arrepiéntete y cree que Él está lo más cerca posible de ti, para que cuando tú te humilles a Él, Él está dispuesto a ayudarte en cualquier momento. Él está ahí, tu Dios. Pero siempre y cuando tú seas, como dice, santo, fiel y que le adores de todo corazón. Dios les bendiga, hermanos.